Ya nos va a quedar poco tiempo de clase. Aranza no se unió, ¿verdad? No, profesor. Ok. Bueno, aquí les puse un breve mensaje. Este mensaje me lo dieron en una tarjetita cuando me gradué de maestría. Ahí les puse quién es el autor. Y se me hizo muy, muy bueno. Dice, define tu mundo, que nada ni nadie te detenga. Está en tus manos y en las de nadie más. Ve por él. Y como los vientos de libertad, vuela ligero, vuela libre, pero sobre todo, vive feliz. Y esta persona, Enrique Villanueva, él fue el que nos dio el discurso el día de la graduación. Y nos habló de muchas cosas, pero se me hizo muy, muy interesante. Ese es como el resumen de su plática. A ver, un tantito. Más o menos lo que él decía es que cuando nos cargamos demasiadas cosas, por ejemplo, que sí, él es una persona, esta persona que nos dio el mensaje, que le gusta mucho hacer como trekking y alpinismo y cosas de esas. Y decía que entre más pesada traigamos la mochila o traen la mochila cuando hacen esos ejercicios, más complicado se vuelve el camino. Y realmente a veces no es necesario traer tanto. Entonces por eso decía ahí que hay que quitarnos, ya hablando de una manera más filosófica, pues hay que quitarnos muchas cargas que luego traemos que no nos están ayudando a lograr nuestros objetivos. Bueno. Pues no sé, este video no tiene nada, o sea, no es nada, no es nada reflexivo, es nada más por si se quieren relajar poquito, pero voy a someterlo a su opinión. ¿Quieren verlo o ya le seguimos para poder revisar dudas si es que tienen y para cerrar bien el tema del método simplex? Como diga Carlos, profe. Como diga ¿Cuánto Carlos, dura, profe? dura como 6 minutos, creo. Es que ese video es bueno, sí lo he visto, profe. Pero bueno, como gusten. Pues digan. No lo chutamos. Pero este tiene 80, la otra dijo ahí que tenía 8 millones de vistas, este ya tiene 85. Entonces, pues bueno. No más era para relajarnos un poquito. ¿Sí llegaron a ver esa serie o no? ¿Al príncipe de Bel-Air? A mí sí me tocó, profe. Sí. Sí, profe. Ah, bueno, pues yo como sé, porque... O sea, no la transmitieron cuando de niños. A ver, ¿cómo lo explico? Sí la llegaban a poner en Nickelodeon. En la noche, en la ok. madrugada. Ok. Sí, porque es ya tiene sus años, pero está muy buena, a mí me gustaba mucho. Si no alguien no la ha visto, tiene ganas, pues búsquenla. No sé, Netflix creo que no está. Pero recuerdo haberla visto en alguna plataforma, no me acuerdo en cuál. Pues si me acuerdo les aviso. ¿Alguien de ustedes tiene Claro Video? Ahí también hay algunas. Creo que ahí estaba. ¿De qué habla, profe?
No perdí, sorry. No, de que en dónde pueden ver El Príncipe del Rap si no lo han visto. Ah, en Netflix ¿En está. ¿Sí está en Netflix? Ah, ok. Sí, todas las temporadas. Ah, pues vientos, entonces ahí lo pueden ver. Bueno, muy bien. Pues espero se hayan relajado. Con el cambio de horario también, pues ahorita conmigo es más tarde de lo común, entonces pues al menos a mí sí me sirvió. Bueno, entonces básicamente ya nada más quiero cerrar el método simplex. O sea, ya vimos lo que estaba previsto. Si se acuerdan, empezamos a ver primero, bueno, definimos qué era el método simplex. Hablábamos de que en lugar de tener... Ah, por cierto, David, ¿ya estás grabando o...? Sí, arriba sale, profe, que ya está grabando. Sí, ah, ok. Cierto. Gracias. Ah, sí, profe, perdón. Y ya está. No, está bien, está bien. Entonces, bueno, básicamente lo que decíamos es que el método simplex es un método iterativo en el que vamos a revisar, en lugar de todas las opciones que pudiéramos llegar a tener, solo algunas, para llegar lo más rápido posible a la solución factible. Para poder entenderlo, empezamos viendo que hay otra manera. Al inicio del curso empezamos a ver una forma de resolver problemas de programación lineal, que era la gráfica, que de hecho pues hoy les pedí que graficaran para que vieran qué es lo que estaba sucediendo en el examen, en el problema del examen. Entonces, hay otra manera de resolver los problemas, que era la algebraica. Si se acuerdan, hacíamos una tablita, hacíamos la fórmula de combinaciones para saber cuántas combinaciones podemos tener para solucionar el problema. En los puntos esquina, digamos que los puntos esquina como le llamábamos en la solución gráfica, y luego, perdón, evaluábamos cuánto era el valor de z en cada uno de esos puntos. ¿Sí? Entonces esto ya nos da una idea de que no necesitamos graficar, o sea, podemos tener más variables. O sea, más de 2 para poder hacer un problema y resolverlo. Podemos tener xn y así lo vamos a poder resolver. Acuérdense nada más que decíamos que lo que está puesto ahí en la pantalla, tenemos un espacio m de ecuaciones lineales y n variables no negativas. Y luego decíamos que m siempre es menor que n. ¿Sí? No se les olvide esto para saber si podemos aplicar este método. Entonces, bueno, pues eso no se les olvide, hicimos algunos ejercicios. Luego nos dimos cuenta que no podíamos, bueno, de acuerdo a la cantidad de variables, pues va a ser más complicado resolverlo, o hacer esta solución, porque pues podemos llegar a tener hasta, no me acuerdo cuánto era el ejemplo, pero eran miles de opciones para evaluar los valores en Z. Entonces, en ese punto lo que nos damos cuenta es que podemos hacer una bueno, esto es parte de lo mismo, de cómo lo resolvíamos. Ahí está la fórmula de las combinaciones. Pero bueno, en ese punto fue cuando decidimos empezar a ver como tal el método simplex, que si se fijan es algo como, como lo que creo que ya les pregunté si ya habían llevado álgebra lineal.
Sí, algunos me dijeron que sí, ¿verdad? ¿O todos? No recuerdo. Es que creo que no llevamos álgebra lineal, profe. Ah, ¿no? No, Qué mal. ¿Qué sustituyó esa materia? la Nada. verdad no sé. Vimos métodos numéricos y ahí nos enseñaron cosas de matrices y así, pero no muy Pues completo. ahí vieron lo de Gauss-Jordan. Ajá, Bueno, pues es eso, básicamente. Este método, si se fijan, está basado en el método Gauss-Jordan. Es una variante, pues, no es específicamente buscar la matriz inversa, pero está basado en eso y es muy parecido. Total, cuando empezamos a ver lo del método simplex, tuvimos ahí algunas definiciones, como cuál es la condición de optimalidad simplex, perdón, o la variable de entrada, y cuál es la de factibilidad, que ese es el nombre como nice que tienen lo que comúnmente conocemos como variable de entrada y variable de salida. En el mundo de investigación de operaciones así se les conoce como condición de optimalidad y de factibilidad. Y luego pues ya vimos que la variable de entrada es columna pivote y la variable de salida es fila pivote. Y la intersección entre ellos dos es el elemento pivote. Y luego, empezamos a hacer las iteraciones, lo que ya sabemos que, bueno, ya cuando seleccionábamos, ya supimos cómo seleccionar una variable de entrada, que ahí teníamos, aquí me faltó, pero si recuerdan, pues era la regla de cuáles, depende de si estamos minimizando o maximizando, el más positivo o el más negativo. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿O estoy mal? ¿Cómo ¿cómo? estuvo eso, profe, otra vez? Sí, nada más de cómo seleccionan la variable que va a entrar y la que, Sí, sí. perdón, la que va a entrar. Sí, Bueno, está si es bien. maximizar, según yo, es agarrar el menor valor de la fila, no, de la columna en Z y agarrar el mínimo de la división entre los valores que tenía la columna. Solución sobre columna. Ajá. Sí, Ujú. sí, nada más estaba resumiendo cómo seleccionan la de entrada. Ah, Pero pues creo que todo lo tienen muy claro, ¿no? Y sí, la de salida es dividir la columna de solución entre el valor de la columna de solución entre el valor de la pivote. Y ahí buscamos el valor, ahorita me preguntaban antes de la tarea, digo, antes de empezar la clase de la tarea, si en el ejercicio en el que estuvimos buscando los ceros era porque, bueno, modificando un poco los ceros era para ver, porque no teníamos muchas opciones, pero como tal, la regla, así literalmente dice, hay que seleccionar los coeficientes de restricciones estrictamente positivos. Y dice aquí imposibilitando el cero. Entonces, y obviamente, pues los que son negativos los descartamos y los que no tienen, los que tienen valor infinito y esos también los descartamos. Entonces, en teoría, en la tarea, no seleccionan el cero, seleccionan el valor positivo más pequeño. ¿Sí? Entonces, esas son las que la que va a salir, el que tenga el resultado de esa división, el más pequeño. ¿Sí? Y bueno, entonces la nueva fila pivote vamos a hacer, ahí está la regla. Vamos a dividir la actual con el elemento pivote. Y luego, ya saben, para iterar todas las demás, incluyendo Z, bueno, para hacer la nueva tabla tenemos que agarrar el valor de la fila actual menos el coeficiente de la columna pivote de esa fila por la nueva fila pivote. ¿Sí?
o sea, por el valor en la columna de la nueva fila pivote, que le corresponde a ese mismo, a su misma posición, pues. O sea, simplemente esto ya lo saben, nada más es un repaso. Y luego ahí decíamos cuáles eran los pasos. Ya determinamos cuáles son las variables de entrada, cuáles son la de salida, y luego vamos a hacer todas estas reglas, las vamos a aplicar de manera iterativa. Ahí me faltó esa diapositiva ahí, pero pues hasta que lleguemos hasta donde ya no podamos seleccionar más, ¿verdad? O sea, por ejemplo, que ya no tenga negativos en la fila de Z. Sí, o depende, o si estoy minimizando o maximizando. Que ya no tenga negativos o positivos. ¿Hasta aquí estamos bien? Sí, profe, todo bien. Profesor, Gauss-Jordan no era de métodos numéricos. No sé si me equivoco. Pues es lo que decía Ana, creo. Es que en sí, no sé cómo se llame la materia que lleven ahorita. Yo cuando la llevé hace, no sé qué ya ni me acuerdo qué plan de estudios tenía yo, pero en mi plan de estudios se llamaba álgebra lineal. Ok. La materia. Que básicamente creo que pues, si ustedes buscan un libro de álgebra lineal es donde van a encontrar eso. Pero pues sí, yo creo que si a ustedes, si así es como lo recuerdan, yo creo que sí lo llevaron en esa materia. No, desconozco la verdad que vean en esa materia de métodos numéricos. Ok. Pero sí, Gauss-Jordan básicamente es tener, digo, nada más una explicación rápida, a ver si les hace sentido. Tenemos una matriz y del otro lado tenemos una matriz inversa. Bueno, tenemos una matriz que tenemos 1 en las diagonales y luego lo que empezamos a hacer es hacer iteraciones también para obtener la inversa de la matriz. Pues básicamente este método se basa en eso. Pero bueno, hasta aquí lo que sabíamos es que todo esto anterior, ya, o sea, es el método simplex. Sin embargo, bueno, algo que me faltó comentar desde el inicio era la parte de donde ya le empezamos a agregar variables de holgura. Eso lo hicimos desde el método algebraico. Sí, o sea, lo que no podemos hacer es, bueno, más bien tenemos que transformar nuestro modelo de programación lineal para tener igualdades en las restricciones. Sí, entonces el método simplex, así básicamente como empezamos a verlo, nos sirve para cuando tenemos restricciones con signo menor o igual. Sí, entonces en ese caso nada más agregábamos lo que le llamamos variable de holgura, ¿no? Que es lo que me falta para llegar a esa igualdad, como quien dice. Y luego, cuando empezamos a ver cómo resolver problemas que tenemos restricciones con mayor o igual, o simplemente con el igual, tenemos que utilizar uno de dos, el método de las M's o el método de las dos fases, que fue lo que vimos la clase y la semana pasada. Sí, y como les pedí que resolvieran el del examen de hoy. Y para ello, pues también hay algunas cosas que hay que recordar. Uno es que le vamos a agregar variables artificiales, ¿sí? Las R's que les estuvimos poniendo. Y conseguir esta regla, que cuando las variables artificiales sí tienen que ir en la función objetivo
Cuando es el método de las M's, le vamos a agregar un valor que le llaman de penalización, un valor suficientemente grande. Acuérdense, para que podamos resolverlo, tiene que ser más grande que todos los valores que tengamos ahí en el problema. Y sin despejar la Z, tenemos el valor, ese valor va a ser negativo si es de maximización o positivo de minimización. No se vayan a confundir, cuando ya lo planteamos en la tablita simplex, hay que despejarlo, ¿no? Entonces cambia ese signo. Y entonces aquí también ya vimos el método de las dos fases, en donde lo que hacíamos en la primera fase, ya lo saben, es ponerle un valor, perdón, en vez de ponerle un valor grande con las M's, es simplemente darle el valor de 1, o sea, nada más las puras R's, y hacer 0 así arbitrariamente los valores de los coeficientes de las variables originales, o sea, de las X, y empezar, bueno, y luego antes de empezar a iterar, nada más acuérdense que tenemos que hacer 0 los valores de las R's. Cuando ya logramos eso, nos tenemos que ir a... Profesor, una duda. A iterar, sí. Para hacerlo de 0 de valor de las R's, ¿tenemos que hacer alguna operación o vilmente lo hacemos 0 y ya? Lo ponemos en 0 y ya, perdón. No. Lo que hacemos arbitrariamente 0 son los valores de los coeficientes de las X. Para hacer 0 los valores de las R, tenemos que aplicar la fórmula de sumarle o restarle el valor de las filas de abajo, pues. ¿Sí? La formulita esa que teníamos. Okay. Que también hacíamos en el método de las M's. Ok. Entonces ya resolvemos y aparentemente llegamos a la solución. Esa es se concluye la primera fase. Como punto importante es, en la primera fase ya no debemos de tener a las R's como variables básicas. Ya debieron de haber salido. Las R's ya no pueden pasar a la segunda fase. Que por ejemplo era una de las maneras de darnos cuenta de cómo estaba el resultado del examen de hoy. ¿Sí? Entonces, ya cuando llegamos a ese punto, entonces lo que hacemos en la fase 2 es quitarle, ahora sí, quitamos las dos columnas las columnas que sean, que tengamos de variables artificiales, de las R's, completitas, y le regresamos los valores a la fila de Z de los coeficientes de las variables originales de X. Cuando estamos en ese punto, todavía tenemos que hacer ese ajuste de hacer 0 las que son las básicas, o sea, las que están en nuestra columna donde le ponemos básicas, las que tengamos ahí en juego, esas tienen que valer 0. ¿Sí? Entonces aplican la formulita y puede ser, ya vimos un problema como el que fue el del examen 7, que lo resolvimos en la clase pasada con el método de las dos fases, que ni siquiera llegamos a aplicar las iteraciones en la segunda fase, llegamos al resultado final desde la primera, pero nos dimos cuenta y ya cuando intentamos hacer esta operación. ¿Sí? Y generalmente, pues en los problemas no tenemos más de, no sé, depende del número de variables, pero generalmente no tenemos más de 2, 3 iteraciones después, ya en la segunda fase, pues. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Sí me siguen escuchando? Sí, profe, todo bien. Ok. Pues ya se nos fue increíblemente la clase. Miren, nada más aquí les dejo algunas páginas de algunos softwares que pueden usar
incluso tiene la liga. A ver, el Safari. Bueno, ahí pueden darle una revisada a las páginas. Creo David él ya tiene uno de los. Tienes Lingo, ¿no? David. Sí, profe, ya había comentado que tenía esa. Bueno, ¿Cuál? ¿El lindo? no, Lingo. Tú tienes Lingo, ¿no? Sí, yo tengo lingo. Sí, o sea, son una. Aquí me faltó ponerles Lingo, pero no sé si de la misma página de Lindo puedan ligarse a Lingo. De hecho, Total, esas. ¿Sí? el programa se llama Lingo y adentro dice lindo. Todavía. Ok. Sí. Sí, es lo mismo. Pues ahí pueden descargar versiones de prueba o, pues no sé, ver cómo está lo de las licencias y todo eso. No sé si el TEC tenga licencias que ustedes pueden ir a pedir que se los instalen. Esos son, pues ya básicamente son algunos de los programas que pueden usar. Por ejemplo, si se han fijado en algunas clases David ha presentado y lo que básicamente es nada más saber cómo te pide o la manera de cómo poner el planteamiento del programa de programación, del modelo, perdón, de programación lineal. Y básicamente ya sabiendo eso, pues lo puede resolver el software. También vimos cómo resolverlo con Solver. Ahí no necesitan licencia, nomás tienen que activar la opción y saber cómo hacer la tablita, si se acuerdan. Y pues ya también es otra manera de poder resolver problemas de investigación de operaciones. Sí, entonces ahí pues ya la presentación ya está en Canvas, ahí lo pueden revisar para que puedan revisar esas páginas por si tienen interés en ver cuáles softwares existen. Esos son de los más comunes. Bueno, entonces si se fijan ya estamos pues de hecho ya sobre el tiempo. Nada más, pues ahí les dejé cuáles eran los objetivos que teníamos a ver en este subtema. Básicamente, pues sí los cubrimos todos. Y con la clase de hoy, que es la 23, ahí está el calendario, ya cerramos el método simplex. Y ahora vamos a pasar al tema de análisis de sensibilidad. Eso lo empezamos a ver el jueves. El lunes de la siguiente semana no hay examen. Les voy a subir el caso de estudio para que lo puedan entregar hasta el 30 de noviembre. Tienen casi un mes. De hecho, es un mes completo. Y básicamente, pues es todo. Nada más quería volver a recordarles. Por ejemplo, ahorita ya fue el último examen rápido de estas semanas. Ni siquiera hay tarea este jueves, porque vamos a empezar con el tema nuevo. Entonces, la siguiente semana les tengo que reportar las calificaciones de acuerdo a lo que tengan de promedio en los exámenes rápidos. Y ya nada más nos van a faltar 2 exámenes para completar los exámenes rápidos y también 2 tareas. ¿Sí? Y nada más para recordar, el 16 de noviembre es el día que no hay clase por el 20 de noviembre. Y el jueves 19 de noviembre vamos a tener un repaso general de todo lo que vimos en el curso como preparación para el examen final. Y lo que sería la última clase, esa no la vamos a tener. Pero ese día, ustedes tienen como límite para subir el caso.
Y también hay examen rápido, pero eso igual lo platicamos, se los puedo dejar abierto todo el día para que lo resuelvan en una chance. ¿Sale algún comentario? Sí, profe, ¿podemos ver la tarea? A ver. ¿Qué quieren ver? Primero compartir Déjenme. pantalla. Bueno, los que ya no se quieran quedar, ya acabamos. Ya voy a dejar Ahora de que sí grabar, todo. profesor. Sí, gracias.